Si hay alguna relación de familia es ver a mi padre con mi hermano construyendo una bodega en la parte de atrás de la casa. También la sensibilidad plástica que podía tener por padre, que es actor. Entonces había algo con la sensibilidad artística, con el dibujo más que nada, más que con el hacer. Ortega y Gasset plantea que la idea del teatro era que el teatro no era el teatro, sino que para que existiese teatro debe existir el elenco, la obra, el montaje y el público. Pero el teatro como idea no era nada sino lo que estaba entre el público y la representación. Entonces, la representación o la idea del teatro es ese espacio representacional que están las dos ideas confabulándose. Entonces no es lo que yo quiero expresar, sino ni lo que yo estoy viendo, sino que ese diálogo constante, que también pasa con los objetos, que cuando están en escena tienen un valor comunicante, y no es el valor comunicante por sí solo, sino que es la gente que lo observa, lo significa, y al momento de generar esa lectura se desarrolla esa idea de que es más sensorial. En los 90 teníamos diseñadores que hoy día siguen haciendo diseño y que empezaron a abrir un campo, y así hoy día no es tan bien valorado, o el diseñador ya no se puede preocupar solamente de la pretensión estética, sino que tiene que hacerse cargo de otros discursos, que hoy día es sumamente obvio, pero en los 90 no era obvio. Entonces, ¿cuál es esta idea de representación? Que no es el objeto, no es la lámpara de madera, no es lo físico, sino lo que representa. Y en ese campo simbólico está la necesidad de generar un discurso propio, que nos acomode en el sentido de que nos sirva para crecer, para significarnos como personas. Siempre mi búsqueda se ha caracterizado por tener dos materiales y el diálogo entre esos dos materiales que sostiene un discurso técnico. O sea, en este caso, esta lámpara rótula tiene una producción de dos mundos artesanales, la fundición y el trabajo artesanal en madera. Y dentro de esos dos ámbitos, la lámpara logra ser un articulador, y por eso también rótula. Articula estos dos campos productivos a través de una idea. Van a hacer un par de fotos, pueden omitir. Por una parte, articulen un escenario, o intenten articular, o demuestren que se puede articular. Es un acto de resistencia, por una parte. Y por otra parte, es la idea de que la creatividad en el desarrollo, por ejemplo, artístico, uno manifiesta una observación, uno genera preguntas. Entonces también está la idea propia como ser humano de querer generarse preguntas, de querer darle respuesta y de generar búsqueda. Entonces, dentro de la respuesta de por qué hacer algo, va un poco por las dos cosas. Y luego que lo hiciste, es como una felicidad con sentido, de respeto por lo que hiciste. Y cuando se lo logras vender a alguien, que el acto de la venta es un acto de comunicación, es como hay alguien que está valorando tu trabajo, o valorando más que el trabajo que hay detrás. Y ese ha sido como los momentos más emocionales, cuando se logra finalmente este acto representacional del público con el símbolo que se genera.